Bueno, chicas, vamos a iniciar con nuestra clase de calidad. Y la actividad de inicio se llama Dos buenas noticias. A diario recibimos noticias buenas o malas. Algunas de ellas han sido motivo de alegría, por eso las recordamos con mayor nitidez. Hoy vamos a recordar esas buenas noticias. Van a escribir dos buenas noticias y después las compartirán al grupo. Mis dos buenas noticias son, bueno, cuando me dejaron que estaba embarazada de mis hijos y cuando obtuve mi primer empleo, fue como hice todo, entré a una institución educativa muy grande, particular, pero hice todo un proceso, ¿no? Para poder entrar, y me hicieron evaluaciones y diagnósticos psicológicos, y cuando me dieron ese empleo, pues me dio mucho gusto el haberme quedado. Entonces, bueno, esas son mis dos noticias buenas. Piensen en las suyas y me las comparten. Cuando te dijeron que estabas embarazada. Cuando no se fueron a la escuela para ¿a ti? Igual, la primera es cuando presentaron para hacer mi servicio y la segunda cuando me voy a Perfecto. Son de esas buenas noticias que no quisiéramos que se fueran. Chicas, que están en casita, que nos quieran compartir sus dos buenas noticias. Yo puedo compartir. ¿Sí? Bueno, ayer tuve una muy buena noticia. Mi hijo me entregó su certificado de que ya terminó su licenciatura en comunicación y ya en unos días su título. Esa fue una excelente noticia para mí. Y la segunda, pues, es el trabajo que hoy tengo. Me siento muy contenta y me siento feliz. Esas son mis dos buenas noticias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más, chicas? Sí, yo. Sí. Cuando me hablaron bueno, yo había trabajado en esta institución, pero por motivos de un viaje me salí y entonces pues regresé a trabajar a otra y fue una buena noticia cuando me volvieron a buscar para solicitar de nuevo mis servicios y es bonito porque pues te aprecian, saben que haces buen trabajo y te hacen sentir pues bien. Y la segunda noticia buena que he recibido cuando mis hermanas estuvieron embarazadas, creo que fueron bonitas noticias para toda la familia. Gracias. ¿Alguien más, chicas? Ya, maestra. Sí. Sí, las noticias de de mis 4 embarazos, afortunadamente y felizmente 4 embarazos, fueron muy hermosos, es totalmente espaciados porque se llevan entre todos mínimo 6 años, pero sí fue gran felicidad para mí, para la familia. Y cuando fue mi primer empleo, pues también, ¿no? Uno proyecta desde muy joven
pues la vida, ¿no? Que tener un trabajo y de ahí, bueno, parten muchas cosas. Entonces sí fueron noticias extraordinarias. Gracias. 4 años. 6 cada de tus hijos. Bueno, yo entre mis 2 hijos. Mi hijo tiene 20 años y mi hija tiene 6. Entonces mi hijo le lleva a mi hija 14 años. A mi hermano y nos llevamos todos de Oh, bueno, está perfecto, están gemelos casi. Mi hijo mayor tiene 25 y el menor tiene 10 meses. ¡Uy! Podría ser su hijo. Sí, Sí, muy bien, muchas felicidades por los bebés. Que siguen llegando bebés. no, pero ya no, ya se cerró la fábrica, ya. Todavía tienes esa paciencia para los, ¿no? Sí, pero no, ya no, hasta aquí me quedo. Muy bien, muchas felicidades. Bien, chicos. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Me escucha? Sí, poquito. Ah, ok. ¿Ahí? Ajá. ¿Sí me escucha? Ya no te escuchamos. Ya no te escuchamos nada. Muda. ¿Ahí me escucha a mí? Sí, ahí ya. Ah, ok, bueno, la primera noticia fue cuando me hablaron para lo de mi servicio. Y creo que al mismo tiempo ese día estábamos en una reunión familiar y mi novio me propuso matrimonio. ¡Wow! ¿Nos invitas a la boda? Sí, ¿Quién eres para saber? sí, tía. Sí, tía, felicidades. Muy bien. Muy buenas noticias. ¿Para cuándo es la boda? Posiblemente en enero. En enero. Órale, muy bien, Titia. Esas noticias son muy buenas. Muy Gracias, buenas. Muchas felicidades. Mira, gracias. nos alegraste a todos. Con la noticia. Súper. Esas noticias siempre dan mucha alegría. Esas, tener un bebé, bueno, casi siempre nos dan muchísima alegría esas noticias. Muy bien. ¿Alguien más, chicas? Yo ¿Sí? igual cuando me dijeron que estaba, bueno, cuando me enteré más bien que estaba embarazada. Ujú. Y ahora que cuando, bueno, me aceptaron en un preescolar igual ahorita para hacer mi servicio. Ok. Eso les está dando mucha alegría a todos, bueno, a la mayoría, porque es como iniciar ya en lo que quieren y realmente ya estar enfocados en su carrera. Entonces me da mucho gusto esa parte y que la vean con alegría y no como con, ay, ya tengo que empezar a trabajar. Muy bien, chicas. Compañera, ¿quién eres? Diana Karina. Diana Karina. Diana Karina. Karina, dime 2 noticias buenas que hayas tenido en tu vida. Pues cuando mi hermana nos dio la noticia de que estaba embarazada, porque tenía un niño. Y ya cuando nos dio la noticia, pues ya mi mamá se alegró muchísimo. Y pues yo también, mi mamá somos 2 niñas, y las demás somos 2. Y no sé. Piénsalo, Melanie. Bien, chicas, vamos a continuar con nuestra clase. Y el día de hoy nos toca, bueno, vamos a ver el sistema 1.3,
que es desde esta parte institucional o de las instituciones, cómo se ve la calidad educativa. Hoy vamos a trabajar, tenemos una institución que habla mucho de la calidad educativa, que es el INE, el INE. ¿Alguien sabe qué es el INE? ¿O lo ha escuchado? ¿No? Es el Instituto Nacional. Ay, me falta una N. INE. Exacto. Está mal, está mal porque ahí el INE es el del INE. Está mal esa sigla. Pero bueno, les voy a compartir la sesión. Espérenme un segundo. Más bien me sobraba una N y a otra E. Es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y este instituto, cuando se creó, porque ya no está, se enfocó mucho a lograr la calidad educativa, partiendo desde los maestros. Entonces, para que se generara esta calidad educativa, se creó esta institución, pero para la formación docente. No sé si se acuerden, bueno, es que a lo mejor son muy pequeños, pero desde Enrique Peña para acá, se creó esta institución. Ahorita ya no está como tal, pero cuando él entró sí, y entonces se empezó a crear para los maestros, cuando ellos pudieran avanzar o cambiar como de nivel, teníamos que se generaron las evaluaciones a los docentes. Y a partir de ahí se crea toda esta regulación de, si quieres ganar más en un puesto educativo, tienes que hacer una evaluación. Si quieres entrar al sistema educativo, eso siempre ha pasado, hay que hacer una evaluación. Pero ahora todo se basa en la calidad. O lo basaron desde ese enfoque. Entonces tenemos en esta página, chicos, cómo se ve desde una institución la calidad educativa. Y tenemos aquí definiciones de calidad educativa, un sistema que amplía la mirada de la calidad y se esfuerza en esa dirección, la evaluación de la política y programas educativos, el derecho a la educación de calidad para todos. Y esto se genera en esta reforma en el año 2013, y acá viene como tal la fundamentación teórica, calidad educativa, el concepto normativo, una agenda para su medición, equidad para la calidad educativa, componentes de la calidad educativa, la calidad educativa en México y hacia un concepto de calidad. Todo iba muy bien hasta nuestro nuevo gobierno que quitó esta institución. Se quedaron algunas bases o algunas cuestiones que ahora nos rigen como docentes, y no sé si escucharon en ese tiempo que pues, se generó como mucha incertidumbre entre los docentes por estas evaluaciones, ¿no? Hicieron hasta muchas huelgas en Oaxaca, por ejemplo, para que no pasara esta parte de la evaluación. Pero todos, si nosotros vemos y analizamos correctamente esta información, era bueno. O sea, todo iba para una mejora o una mejora educativa. Igual para los docentes, porque si tú hacías una buena evaluación, pues obtenías algo bueno, ¿no? Pero para obtener esa buena evaluación, pues tienes que estudiar, te tienes que seguir preparando.
Y pues a muchos maestros pues no les gusta esa parte, ¿no? O sea, era como complejo entender por qué tendríamos que seguirnos preparando para obtener una mejor remuneración. Siempre había pasado que en secretaría hacías evaluaciones, pero por ejemplo me contaban que antes para pasar en carrera magisterial podrías hacer un donativo en efectivo y te pagaban, ¿no? Entonces, había como mucha corrupción en esa parte y no se estaba logrando esa calidad educativa que se quería realizando alguna evaluación para seguir como fortaleciendo el aprendizaje de los maestros y entonces se generó toda esta parte. Como ven, esto se quedó hasta el 2018. Si nosotros continuáramos a lo mejor con el programa, pues sería muy bueno. Además, hay la encargada de la institución, que era Silvia Smelter, era buenísima y sabía y conocía, porque ella había sido educadora, ella ha escrito muchas cuestiones de evaluación, de calidad, donde nos explica la importancia de capacitar al docente primero para poder llegar a esa calidad educativa. ¿Sale? Entonces es importante, bueno, desde la parte institucional, ¿cómo vemos esa calidad educativa? Y todo lo que abre, ¿no? O sea, todo el panorama que tenemos de calidad educativa, que son varios temas, y dentro de esos temas, pues hay varios subtemas, ¿no? Que son importantes conocer. Entonces, sí. De hecho, tiene su propia definición, ¿no? Sí. Ellos tienen, o sea, ellos ya crearon toda esa parte de calidad, todo iba para, todo estaba enfocado para esa calidad educativa y para mejorar. Por eso hubo un cambio de programas en esa época, por eso hubo un cambio de enfoque, ¿no? Se volvió más constructivista, partiendo de esta parte de la calidad. Íbamos muy bien, pero bueno, cada presidente pues trae como su forma o las personas que coloca dentro de su grupo, equipo, pues tiene ahí. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho cuando estaba el secretario que acaba de salir, iba un poco enfocado a esto de la calidad y bueno, nos lo cambiaron y entonces hubo otro cambio ahora en la educación. Entonces, Silvia Smelter es la autora que les comentaba. Quien pueda buscarla, tiene cosas muy buenas para educación y la contrataron para esta parte. Por eso ella se enfocaba tanto en la calidad educativa y cómo la íbamos a lograr. No se terminó de realizar todas las actividades que se tenían, pero en verdad era muy buena todo el enfoque que ellos le daban a lo que era calidad y cómo lo íbamos a lograr. Ella habla de 4 aspectos importantes, 5, que es la relevancia de la calidad educativa, la pertinencia, la eficacia, equidad y eficiencia. Si nosotros englobamos estas definiciones o las conjuntamos en estas 4 o 5 palabras, nos da lo que es la calidad educativa. Por ejemplo, en el INE tiene su propia definición, como decía su compañera, donde dice que la calidad del sistema educativo es la cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, externa, el impacto, la suficiencia, eficiencia y la equidad. Ha sido retomada por la Oficina Regional de Educación de América Latina y del Caribe, y en esta cuestión de la calidad educativa. Y acá, bueno, pues nos explica qué se entiende, que la pertinencia y la relevancia se derivan de la relación de los objetivos y productos del sistema educativo con las necesidades del entorno. La eficacia interna
se desprende de la relación entre productos y objetivos. La eficacia depende de la relación entre el insumo o recurso y productos o resultados. Y la equidad se deriva de la adecuada distribución de recursos y productos educativos. Haciendo aquí referencia en esta parte de equidad, donde en México no pasa, ¿no? No tenemos esa equidad educativa porque no en todos los lugares llega la misma educación para todos. Empezando desde la infraestructura. No hay recursos docentes, no hay recursos de infraestructura como tal, como agua, luz, internet, muchas situaciones donde coartan la calidad educativa porque no somos equitativos. Y por ejemplo, este ciclo escolar, me parece, se redujo el apoyo económico a la educación. Cada vez van disminuyendo la aportación económica a la educación, entonces no vamos a poder lograr la pertenencia, la relevancia, la eficacia y la equidad en la educación si no tenemos el recurso. Muchos de los países que son o tienen una educación avanzada es porque el mayor recurso que tienen sus políticos lo donan a la educación. Bueno, no lo donan, lo dan a la educación porque para ellos es más importante. Porque a partir de esa educación, pues vamos a obtener mejores logros a nivel país o a nivel estado. Entonces, es importante, chicas, primero conocer por qué es importante o para qué es importante para la calidad educativa y qué tendríamos que mejorar y cambiar. Pero desde todos los aspectos, ¿no? Sociales y culturales, para que realmente se dé esa calidad educativa y pues logremos consolidar esta parte. Actualmente en el gobierno que estamos, quitaron este instituto o esta parte de la evaluación, se generaron otras y ahora, por ejemplo, para poder, si tú estás dentro del sistema educativo y quieres cambiar de puesto o quieres ingresar a la secretaría, igual se hace una evaluación, pero a partir de otra parte que se llama OPSICAM, donde toman en cuenta como ciertos aspectos dentro de las evaluaciones y no nada más evalúa el docente, sino tienes que tener cursos, cuentan tu promedio de la licenciatura, si tienes maestrías o doctorados, todo eso va a ir contando y la experiencia docente. Una de las situaciones que yo noto en esta parte es que varios normalistas que acaban de salir, pues no tienen experiencia docente más que su servicio social desde un año o sus prácticas educativas. Entonces nos dan una puntuación de esa práctica docente que tenemos y, por ejemplo, si tienes más de 10 años laborando en la parte educativa, te dan 15 puntos. Pero a los normalistas que tienen uno, que acaban de egresar, o dos, o que apenas están iniciando, pues les dan como a veces un punto, 1.5, pues porque no tienen la experiencia docente. Pero ¿cómo van a adquirir esa experiencia si no se les permite entrar? Entonces es una de las situaciones que está generando como mucha discrepancia entre el alumnado para poder ingresar a lo que es a laborar a la parte de la Secretaría de Educación Pública y pues está quedando la gente que tiene más experiencia, ¿no? Porque le da mayor puntaje a esa parte. Está bien, porque de esta forma quieren o pretenden que la calidad educativa sea mejor, pero también entonces, ¿cómo permitimos a los nuevos docentes que adquieran esa calidad educativa o
el poder ingresar, ¿no? Por ejemplo, ustedes, algunas chicas nunca han trabajado como tal dentro del sistema educativo, entonces, ¿cómo van a adquirir esa experiencia, ¿no? Y bueno, hay muchas cuestiones ahí. Sí, debes de tener como, tu carrera debe de ser afín para poder ingresar a este sistema. Y bueno, pues se va dando ahí como muchas situaciones, ¿no? Cuando ya ingresaste, te mandan súper lejos, ¿no? Para empezar a trabajar. Y bueno, pues eso siempre ha pasado, pero ahora ya está regulado por esta nuevo USICAM se llama. No sé si han escuchado ahorita que hay muchos maestros que se están quitando y en varias, Oaxaca o en varios estados ha habido algunas manifestaciones por lo mismo, porque no los dejan, ¿no? Concluir. Para poder cambiar de puesto igual entras a una evaluación, entras a que te den un nuevo centro de trabajo lejos de tu hogar, nuevamente, aunque ya hayas pasado por eso. Entonces, bueno, los conceptos y las modificaciones dentro de los apartados son diferentes. SICAM nada más como que modificó los procesos y acá teníamos todo un plan. Dentro de esta institución sí teníamos ya todo una planeación para lo que era calidad educativa. Entonces, estaba basado hasta en el artículo 3º, todo estaba planteado para poder lograr realmente esa capacitación para los docentes y se logrará la calidad educativa dentro del proceso educativo con los alumnos. De hecho, si ustedes buscan aquí, hay un video de esta plática que dio la doctora, solo que es muy pesado, lo tengo, pero para subir la plataforma cuesta mucho trabajo. Y habla de esta parte, ¿no? De la calidad educativa y cómo se va a mejorar esa calidad educativa, haciendo muchas estructuras y nuevas reformas para que logremos la calidad educativa. Y bueno, había hasta una ley, estaba todo estructurado desde la parte legal, desde las partes de leyes, desde toda esta parte para que lográramos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicas? Vamos a analizar cada uno de los textos, que no son muy largos, son cortos, y van a sacar lo más importante de cada uno, para que hagan un cuadro sinóptico de cada tema con los puntos importantes. Sí, son varios, pero son importantes para conocer desde esta institución que era la calidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicas? ¿Duda?
Esta es la ponencia que ella da, el reto de la calidad de la educación. Si quieren pueden verlo, es como toda la parte, bueno, lo da en ponencia, todo lo que está en la página. Entonces, si quieren, empezamos a ver un poquito. Y habla ahí. Nosotros no vemos nada. ¿Mande? Nosotros no vemos nada. Bueno, yo no veo nada. Si está proyectando algo. Te los comparto. Bueno, así se llama el video, chicas, el reto de la calidad de la educación. Hace más de un año se reformó la Constitución de nuestro país. A partir de ese momento, el Estado se compromete a garantizar el máximo aprendizaje de todos los alumnos en nuestra nación. Para saber qué hemos hecho durante este año, hemos invitado al estudio de México Social a la doctora Silvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. La educación es un derecho humano básico indispensable para el desarrollo de una vida digna para todas las personas. El informe sobre el derecho a una educación de calidad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, apunta que a mayor educación, mayor posibilidad de desarrollar o potenciar habilidades y capacidades, además de enfrentar con mayor éxito los retos que impone la vida diaria. Según los datos del INEE, México enfrenta todavía importantes retos en materia de cobertura y acceso a la educación, sobre todo en los grupos de edades de 3 a 5 años, que corresponden a una educación básica preescolar, y luego de 13 a 17 años en educación media superior. En efecto, en el 2013, el Instituto consigna que el 60% de las niñas y niños de 3 años no fueron matriculados en la educación preescolar. Esto significa un déficit de cobertura de 1.3 millones de niñas y niños. Por su relevancia para el desarrollo de la personalidad, así como la generación de capacidades individuales, el acceso a la educación media superior se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para hablar de un sistema educativo incluyente. Según los datos aportados por el INEE, habría casi 3 millones de adolescentes entre los 13 y 17 años de edad que no asisten a la escuela. Si algo preocupa en términos de acceso a una educación oportuna y de calidad, es la magnitud de las desigualdades. Para ejemplificarlo, basta con analizar lo que ocurre entre la población indígena monolingüe. Según los datos del INEE, entre la población no indígena de 3 a 17 años de edad, el 17% no asiste a la escuela, mientras que entre la población indígena, un 57% de las niñas, niños y adolescentes indígenas monolingües no asiste a la escuela. La evaluación de los procesos educativos puede darnos los elementos clave para el mejoramiento de la cobertura y la calidad de la educación, y sobre todo, para cerrar las inmensas brechas de desigualdad que se mantienen en todo el territorio nacional. El actual sexenio, sin duda, inicia con una gran reforma, la propuesta de una reforma educativa, que estaba en el centro, yo creo, de las preocupaciones de un México social. Por eso te agradezco mucho a la doctora Silvia Schmelkes que esté aquí para hablar de ello. Gracias. Me gustaría que empezáramos, que tú nos pudieras subrayar cuáles son las grandes líneas que resaltarías de la reforma educativa de hace un poco más de un año. Sí, bueno, a mí una de las cosas que me parece fundamental es el hecho de que se reconozca la educación como derecho,
pero no solamente el acceso, sino que se reconozca una educación de calidad como el derecho de todos y todas, ¿no? Que eso es un cambio constitucional sumamente importante, ahora ya se le pone el apellido de calidad, y cuando nos referimos a la calidad, pues estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de eficiencia, pero también estamos hablando de eficacia, estamos hablando de equidad, estamos hablando de relevancia, de pertinencia, ¿no? Porque calidad significa todas esas cosas, y nos preocupa el niño, su aprendizaje y los resultados, ¿no?, de la educación, que eso es lo que se pone de alguna manera en el centro del proceso, ¿no? De hecho, en el centro está esta noción poderosa de garantizar el máximo aprendizaje Así es. de todos los niños y niñas que cursan la educación básica. Así es, que también es un reconocimiento de la diversidad que es muy importante, los niños son diferentes, tienen diferentes potenciales alcances, ¿no?, y diferentes caminos que pueden seguir, diferentes talentos a desarrollar, y entonces de lo que se trata es que se desarrollen al máximo cada uno de estos talentos y estos alcances, ¿no? Y en ese sentido, una pieza que se introduce, que fortalece, digamos, la estructura institucional es el INE, o sea, un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que, hasta donde entiendo, se le dan más facultades, más obligaciones, y que está llamado a jugar un papel central. ¿Cuáles son esas funciones del INE que ahora presides tú? Sí, yo creo que una cosa importante de la reforma educativa es que pone a la evaluación al centro, ¿no? Y entonces, bueno, la evaluación está en el centro, pues uno puede especular por qué, ¿verdad? ¿Por qué la reforma educativa puso la evaluación al centro? Y probablemente haya varias respuestas a eso. Una, yo creo que muy importante, es que la evaluación tiene esta facultad de ordenar, ¿no? Y yo creo que tenemos que aceptar que nuestro sistema educativo estaba muy desordenado, sobre todo la parte magisterial. La reforma educativa, con la Ley General del Servicio Profesional Docente sobre todo, pues plantea ordenar esa situación a través de la evaluación, ¿no? Entonces la evaluación se pone en el centro de un proceso de ordenamiento muy importante. Por otro lado, pues la evaluación también tiene esta facultad de exigir planeación, ¿no? Porque cuando no hay planeación, pues no hay nada que evaluar, no hay una pregunta clara que hacerle a la realidad. Entonces, la evaluación exige planeación y exige claridad en el propósito que se quiere buscar. Y lo tercero es que, yo creo que lo más importante es que las reformas educativas, cuando hay evaluación, se basan en evidencias, ¿no? Entonces no se basan en ocurrencias, sino se basan en evidencias, y hay evidencias de problemáticas que hay que atender y evidencias de evoluciones y de brechas que hay que cerrar, que son los que de alguna manera determinan por dónde tiene que caminar la política educativa. Eso me parece que es una Y en ese sentido la planeación exige una visión de largo plazo, más cuando hablamos de educación, es tener una noción hacia dónde tenemos que llegar. Y una noción que trascienda, digamos, administraciones, que sea una noción más de Estado, ¿no? O sea, porque además los cambios en educación son cambios de largo plazo. Entonces necesitamos políticas también de largo plazo, que a veces pues duran más de 6 años y que tienen que trascender administraciones. El INE las trasciende, ¿verdad? O sea, con su nueva conformación. La máxima autora del INE, que es de la Junta de Gobierno, pues dura más de 6 años como cuerpo, digamos, ¿no? Como institución. Entonces, la posibilidad de formular políticas de Estado basadas en evidencias que proceden de una institución dedicada profesionalmente a la evaluación, pues creo que es parte de la idea fundamental de la reforma, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que me decías, el INE tiene responsabilidades enormes, ¿no? Muy, muy grandes. Bueno, el INE empezó en el año 2002, y fundamentalmente lo que hizo entre el año 2002 y el año 2013, que fue cuando vino la reforma, pues fue evaluar el aprendizaje de los alumnos, formular indicadores del desarrollo educativo, y hacer estudios de evaluación de escuelas, sobre todo en preescolar y en secundaria fue donde hizo estudios, ¿no? Pero ahora, bueno, pues eso se crece de una manera exorbitante, se multiplica muchísimo el trabajo. Ahora tenemos 3 facultades fundamentales. La primera es nada menos que evaluar el sistema educativo nacional, ¿no? Y evaluar el sistema educativo no se entiende por sistema educativo nacional. Los componentes son alumnos, docentes, directivos, instituciones, programas y políticas, y respecto de cada uno de ellos, insumos, procesos y resultados, ¿no? O sea que evaluar el sistema educativo nacional, eso solo, pues es una cosa realmente pues muy grande, ¿no? Esa es una responsabilidad enorme. También nos corresponde coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, porque no solamente el INE hace evaluación educativa, también hace evaluación las autoridades federales, las autoridades estatales. O sea, ¿cada entidad tendrá una estructura de evaluación propia? Sí, de hecho ya la tiene, ¿verdad? O sea, cada entidad tiene, pues en algunos lugares es jefatura de departamento, en otros lugares es dirección, dependen de las subsecretarías de planeación de los estados, ya la tiene, pero bueno, pues ahora se tiene que fortalecer muchísimo, ¿no? Y las autoridades educativas estatales tendrán mucho más que hacer en materia evaluativa en el futuro. Pero la coordinación de eso le corresponde al INE, esa es la segunda gran responsabilidad. Y la tercera gran responsabilidad es emitir los lineamientos
y las directrices de política educativa que se derivan de la evaluación. ¿Recomendaciones de política pública? Sí, los lineamientos se refieren a la evaluación y esos son vinculantes. Digamos que las autoridades educativas que también realizan evaluación se tienen que sujetar a ellos, ¿no? Y las directrices de política, esas no son vinculantes, pero sí son públicas. Eso es interesante, se hacen públicas y se tienen que responder públicamente a los 60 días de haber sido formuladas por la autoridad correspondiente. Entonces ahí hay, desde mi punto de vista, aquí reside yo creo que pues, el potencial más fuerte del INE, ¿no? En la posibilidad de formular recomendaciones de política basada en las evidencias de sus evaluaciones y de las evaluaciones que realiza el Sistema Nacional de Evaluación. Hay un tema central en todos los organismos de evaluación, la credibilidad, el rigor académico, la posibilidad de que haya la convicción de que sin duda es la evidencia y que no está sesgada por, no solo por una visión o una sola visión, digamos, conceptual, sino que realmente refleja el nivel de conocimiento en eso. Entonces, la credibilidad es un tema y en ese sentido el INE en su historia ha construido credibilidad. O sea, sí, yo creo que una de las razones por las que se decide otorgarle la autonomía constitucional al INE como instituto que ya existía fue justamente la credibilidad que pudo construir por la validez y la solidez técnica de la manera como procedió esos 11 años que tuvo de existencia previa, digamos, a la reforma, ¿no? Y bueno, nosotros cuando la Junta de Gobierno tomó posesión, de las primeras cosas que hizo fue definir sus principios, ¿no? Y bueno, los principios son, el gran paraguas es el derecho a la educación, como lo marca la misma Constitución, y bueno, entendemos que lo que tenemos que hacer es ir viendo cómo vamos cumpliendo, cómo se va haciendo vigente ese derecho a la educación. Ese es nuestro, digamos, nuestro gran orientador. Pero como principios al interior de ese gran orientador están, bueno, primero que la evaluación es formativa, ¿no? Que sirve fundamentalmente para mejorar, que ese es el propósito, que no se entiende otro propósito de la evaluación, sino es ese como el fundamental. El segundo es que la evaluación sea justa, y justamente es justa, perdón por la redundancia, en función de la validez técnica con la que opera, ¿verdad? O sea, entonces la solidez y la validez son lo que le da el sustento a la justicia de la educación, el hecho de que no se utilice un instrumento de evaluación para propósitos para los que no fue hecho, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones que tienen que ver con la solidez técnica de los procesos de construcción y de los usos, pues es otro de los principios fundamentales. El tercero es un principio de respeto a la diversidad, ¿no? Porque una de las cosas que ocurre con evaluaciones que tienden naturalmente a homogeneizar, y en un México tan diverso como el nuestro, pues nos parece que eso hay que evitarlo, ¿verdad? Sino que más bien hay que reconocer la diversidad, hay que valorar esa diversidad y hay que atenderla. Y que la evaluación tiene que servir a que esa diversidad florezca de alguna manera, porque pues ahí hay una enorme riqueza, ¿no? Un cuarto principio es el principio de equidad, ¿no? Nos parece muy importante la calidad, desde luego, ¿no? Tiene que ver con el derecho a una educación de calidad, pero la equidad nos parece que forma parte del concepto de calidad y nos parece que pues, hay que perseguirla explícitamente, ¿verdad? Tanto en la política educativa como en la misma evaluación. O sea, una de las cosas que tenemos que ver es que tanta distancia existe entre sectores poblacionales en sus logros educativos, y cuando evaluemos, pues tenemos que ver cómo se van cerrando esas brechas que la evaluación misma descubre, ¿no? Porque México es un país muy desigual, su educación es muy desigual, y entonces, bueno, evaluar la equidad educativa nos parece fundamental. Otro principio es el de la participación, ¿no? Es que es el último principio que definimos, que nos parece que la evaluación pues tiene que escuchar las voces de aquellos que van a ser evaluados, ¿no? Sí. De manera muy importante del magisterio. Nos parece que la participación de la sociedad, pero específicamente del magisterio en los procesos evaluativos es muy importante, ¿no? Entonces, claro, un principio fundamental es de la justicia de la evaluación, ¿no? Basada en su solidez técnica. Vamos a hacer un corte, regresamos porque el INE tiene que producir un documento, un documento que da el estado de la situación. Este primer documento del INE, ahora reformado, es la línea basal, es de donde partimos, y de eso hablaremos en el siguiente corte, sobre cuáles son los datos que, de acuerdo a los principios, señala y subraya este documento que sin duda nos da una evaluación de todo el Sistema Nacional Educativo y nos plantea enormes retos, y de eso queremos que nos platique la presidenta del INE. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México. Bien, chicas, ya vamos a terminar ahí. Bueno, lo pueden continuar de ver. Ahí ella nos explica todos los temas que tenemos en plataforma de esta parte de la calidad educativa, pero bueno, desde ella como lo nota, ¿no? Desde ella, que es la presidenta del instituto,
Y les digo, esta parte es desde esta institución, cómo se ve la calidad educativa y cuáles son las reformas o cuáles son las necesidades que tenemos en calidad educativa para poder lograr. Entonces, era muy importante e interesante sus aportaciones del INE. Y bueno, ahora ya no las tenemos, deberíamos retomarlas. Bueno, ¿qué vamos a hacer de actividad? Vamos a analizar los temas que están ahí en la página del INE y vamos a realizar un cuadro sinóptico con los subtemas del INE, colocando lo más importante. Pueden agregar fotos y videos y vamos a colocarlo en nuestro blog también. Y le vamos a poner como título a esa nueva pestaña, calidad institucional, le puedan agregar INE, como entre paréntesis, y agregamos nuestro cuadro sinóptico a nuestro blog. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, entonces acá terminamos, chicas, nuestra clase del día de hoy. Y nos vemos en la siguiente sesión. Ya saben, si tienen alguna duda, me pueden escribir y la contestamos por el chat o por correo. Creo que tenían problemas con sus videos. Bueno, acá una compañera ya me dijo cómo lo hizo. ¿Tiene? Miriam. Miriam nos puede ayudar. Le pueden preguntar a Miriam cómo hizo esa parte del video, cómo lo subió al blog. Hizo ahí algunas modificaciones para poder subirlo y ya lo lograron hacer. Entonces, si alguien tiene alguna dificultad, Miriam nos puede apoyar o Jimena. ¿Sale? Entonces, si alguien tiene dudas, ellas nos pueden apoyar con esta parte del video para subirlo a su blog. ¿Sale? Creo que ese fue en la clase, no en este. ¿El blog fue en esta, ¿no? Sí. Y el mapa fue en diseño. Bien, chicas, si no hay ninguna otra duda, nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen día de clases.